efectivamente, pues, hacer teletrabajo se convertía en una situación bastante compleja por el tema de las comunicaciones. Pues, estábamos limitados, por ejemplo, al tema del teléfono, al tema del WhatsApp, ¿no es cierto? Y posteriormente fueron incorporándose otras tecnologías como el Teams, por ejemplo, el Zoom, ¿no es cierto? Pero tuvimos que esperar un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, tres aspectos fundamentales que yo considero que hicieron negativos del teletrabajo. En función de esto, pues la gente estamos ahora sufriendo varias consecuencias al respecto de esto. Ya. ¿Y cuáles serían los tres aspectos positivos que hemos aprendido en teletrabajo? Bueno, los aspectos positivos definitivamente son la capacidad de adaptabilidad que debemos mostrar, ¿no? Sin embargo, de que sufrimos todas estas estos puntos negativos, pues creo que todos, o la mayoría, en su gran mayoría, nos hemos sabido adaptar a los mismos, ¿no? De hecho, hemos estado trabajando desde los teléfonos, desde pequeñas tablets, ¿no es cierto? Desde computadores que no tienen las facilidades. Eh, Esto ha sido el aspecto positivo exactamente, ¿no? El otro aspecto positivo definitivamente es que nos vimos obligados a hacer este salto tecnológico y obviamente pues parte del primero también, ¿no? O sea, de la parte de adaptación, pero claro, el uso de tecnología se vuelve mucho más ahora indispensable, es conocer cómo funciona Teams, Zoom, Google, ¿cómo es? La herramienta de Google para reuniones, entonces se vuelve es muy, muy importante, ¿no? Y finalmente, pues la tercera cosa positiva definitivamente fue esto que, en mi caso, ¿no es cierto?, se valoró más esta interacción social, esta interacción personal que con la pandemia y con el aislamiento, pues efectivamente como que veíamos, ¿no? Hasta a veces creo que nos sentíamos aburridos de ver a nuestros colegas, a nuestros compañeros, ¿ya? Y claro, frente a esta situación de aislamiento, pues justamente nos damos cuenta que este vínculo social en el trabajo específicamente es muy necesario, ¿no? Y este proceso de comunicación, este proceso de coordinación de actividades, estas vivencias, estos enojos, estas alegrías, estos triunfos, estos fracasos que tenemos en el lugar de trabajo, pues definitivamente no son solo trabajo, ¿no? Sino son parte de nuestra vida. Yo creo que eso también es algo fundamental que la gente pudimos visualizar, ¿no? En este sentido serían mis criterios sobre los tres puntos positivos que tuvo el teletrabajo. Mm. Muchas gracias, Guillermo, por su intervención, muy valiosa, sus respuestas. Em, por favor, me ayuda también otro compañero de Quito para ir avanzando así por sedes. Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Darío Aymara, trabajo en la Dirección Técnica de Talento Humano de Quito. Gracias por la invitación. Chicas, bueno, aparte de lo que mencionó Guillermo, yo quisiera mencionar que entre los puntos positivos que dejó el teletrabajo sería de pronto, a manera personal y de pronto en la mayoría de colaboradores de la ciudad de Quito, es el tiempo en desplazamiento. Eh, Personalmente a mí me tomaba o me toma entre 1 hora y 1 hora y 30 minutos en ir y venir de la oficina al trabajo. Entonces, cuando hacía teletrabajo ya al menos ganaba esas 3 horas en domicilio. Esto como punto positivo. Otro punto positivo que vi también es el tema de la autonomía. Bueno, era en algunos casos positivo, en otros negativo, ya que algunas personas sí cumplíamos con el trabajo, pero al no haber una fuente de supervisión directa, el tema de la autonomía podría ser una ventaja o desventaja. Entonces, la autonomía en mi parte sí me resultó positiva porque trabajaba en función de algunos objetivos. Entonces, tenía a veces más, menos objetivos, pero siempre cumplía con los objetivos que se me planteaba. Adicionalmente, y sí, otra ventaja era el tener más tiempo con la familia, el poder estar más con la familia. Ese tiempo que se ganó también fue muy positivo. Entre los aspectos negativos, como mencionaba, de pronto el tema de que no estábamos preparados, entonces tanto los espacios de trabajo en las casas, así como las herramientas y el internet no ayudaba. Por ejemplo, a mí al inicio me tocó hacer una fuerte inversión en compra de módems, cambiarme de proveedor de internet para poder cumplir a satisfacción
con las reuniones que manteníamos, adquirir cámaras, micrófonos, todo eso. Entonces fue un gasto en el que tuvimos que incurrir, creo que algunos chicos. El tema de la supervisión, como mencionaba, en el teletrabajo y hasta ahora es bastante difícil poder controlar qué se está realizando y quién lo está realizando, las jornadas o horas. Entonces es difícil saber quién en realidad sí está trabajando cuando se está en teletrabajo, eso como otro punto negativo. Y, ¿qué más? Creo que el, esas son las desventajas que puedo mencionar. Otro punto negativo era un poco algunas personas han sufrido de ansiedad, estrés por el encierro, sobre todo los docentes, muchos de ellos no han salido de sus domicilios, entonces veo que hay por ahí ansiedad y estrés en un grupo bastante considerable de nuestros compañeros. Gracias. Muchas gracias, Darío, por su participación. Creo que para cada uno, eso es lo valioso de este grupo, que cada uno puede ir aportando desde su vivencia y su punto de vista los criterios, ¿no? También me podrían confirmar si se encuentra Evelyn, para que nos cuente desde la parte de seguridad y salud qué aspectos tuvo positivos y negativos durante el teletrabajo, cómo se manejó el tema de riesgos o cómo se hizo la planificación para el regreso a presencial. Buenos días, ¿cómo están? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Evelyn. Por favor, cuéntenos un poquito cómo ha sido su experiencia, básicamente en tres aspectos positivos y tres negativos de cómo fue esta preparación durante el teletrabajo para poder regresar a las oficinas de manera presencial. Bueno, a ver, en primer lugar, tres aspectos. A ver, un aspecto negativo tal vez sería que no todos teníamos las herramientas adecuadas, tal vez no un espacio adecuado en nuestros hogares para poder realizar justamente esto del teletrabajo. Entonces, se presentaron algunas novedades en aspectos de salud de algunos compañeros por justamente esta situación de no tener el espacio adecuado dentro de su hogar, ¿no? Como dijo Darío, algunos tal vez incurrieron también en gastos por comprar justamente una silla, un mouse, tal vez no tener o más bien comprar o adquirir una computadora de escritorio. De hecho, se les facilitó aquí en la universidad, algunos compañeros solicitaban el poderse llevar, por ejemplo, el mouse ergonómico, la silla que tenían aquí, y se les facilitó el poder llevarse justamente. En algunos casos, compañeros que por situaciones no tenían un dispositivo para poder hacer su trabajo, también en algunos casos se les facilitó poder llevarse su equipo, su computadora. Entonces, en ese sentido, pues, más bien se les ayudó de esa manera al personal, ¿no? Creo que como un aspecto positivo es darse cuenta que tal vez no es el riesgo únicamente aquí en el trabajo, ¿no? Porque uno dice, bueno, los riesgos son laborales, pero ya cuando estamos en el plano de la casa también nos damos cuenta que hay algunas cosas que debemos ir cambiando o implementando a medida que va pasando la situación. Entonces, de cierta manera o tal vez obligados, nos hemos visto justamente en la necesidad de cambiar esta situación en nuestro hogar, ¿no? Para poder mantener una buena postura, el equipo correcto y poder realizar nuestro trabajo de la mejor manera. Eso como algunos criterios. Para el ingreso acá a la universidad, bueno, de hecho, se mandaban algunas recomendaciones, por ejemplo, de pausas activas al personal para que lo consideren durante su tiempo de trabajo mientras estábamos en esta temporada en teletrabajo, porque se hacía una carga laboral un poco pesada, ¿no? Adicional también se les indicaba que deberían tener como una rutina, un horario específico
para que no choque la parte familiar con la parte de trabajo, porque al estar en la casa, pues lógicamente tener a la familia al lado tal vez complicaba un poquito la situación, pero se les daba algunos tips indicándole que debe tener un espacio propio, tener un horario, ¿no? Como que si estuviera regresando acá al trabajo, para que tengan un horario establecido y que puedan realizar sus tareas sin mayor complicación, ¿no? Esa fue una de las cosas que también se pudo trabajar a un inicio de la pandemia. Para el regreso, pues notificarles al personal que iban a regresar, se tomó las precauciones correspondientes, se les hicieron exámenes y también fue tal vez un choque, ¿no? Porque muchas personas decían, yo trabajaba en mi laptop y ahora que vengo acá a la universidad veo mi pantalla más grande. Entonces fue un choque entre un equipo de casa y un equipo de aquí de la oficina. En ese sentido también fue, digamos, mejorando la situación también, porque ya acá en la oficina pues tenemos el equipo donde se pueden hacer mejor las cosas, ingresar a los archivos, tener a la mano las cosas del trabajo, porque también estando en casa no se tenían los archivos, los documentos, entonces era un poco, digamos, el tener que esperar un poco más para poder realizar el trabajo. Pero aquí ya en la oficina se resuelven las cosas mucho más rápido, se tiene un contacto más pronto con los compañeros o con quienes se tenga que solucionar un inconveniente, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias, Evelyn, por su experiencia. Por favor, si nos podemos contactar con Jessica Calle para que nos cuente su criterio en Guayaquil. ¿Qué aspectos positivos y negativos encontramos en teletrabajo? Buenos días, compañeras. Bueno, en primer lugar, yo laboro en la sede Cuenca, ¿ya? En cuanto a los aspectos positivos y negativos que usted nos dice del teletrabajo, lo que le puedo indicar es que podría ser un aspecto positivo durante la jornada de teletrabajo que se manejan los tiempos, digamos, en sí, nosotros mismos, ¿ya? Pero lo difícil fue que no se contaba con las herramientas, con los materiales necesarios para poder desempeñar el trabajo. En el caso de nosotros, por ejemplo, necesitábamos hacer firmar contratos, actas de finiquito, entonces tendríamos que estar solicitando el ingreso a la institución para que pudieran acercarse tanto los colaboradores y ex colaboradores para poder cumplir con ese trámite y que sean registrados oportunamente en el Ministerio de Trabajo estos documentos. Eso era lo complicado porque muchas de las veces las personas no colaboraban en las fechas que se les solicitaba y a veces no podían los días porque decían no podemos circular en esos días o en el horario que usted me está pidiendo. Entonces, eso era lo que se nos complicó. Y de ahí, de parte de la universidad, se nos dio todas las facilidades del caso para que podamos desempeñar las funciones que se requerían. Muchas gracias, Jessica, por su criterio. No sé si quisiera intervenir en este momento Nancy Moreta, también de la sede Cuenca. ¿O está Marcelo Dutante? Sí, buenos días, Fernanda. Sí, Buenos Carolina. días, Caro, y compañeros. Mi nombre es Nancy Moreta. Les saludo desde la sede Cuenca. Miren, hemos escuchando a los compañeros, hemos coincidido en algunos, como son aspectos positivos, las herramientas adecuadas que nos dieron, bueno, en algunos casos, sí, y en negativos, bueno, teníamos todo el mobiliario. En algunos casos estábamos solo en teletrabajo, algunos no teníamos ¿cómo le diré? Unas sillas adecuadas. A veces terminábamos con un poquito de dolor de espalda. Bueno, en ese aspecto.
También, bueno, las herramientas tecnológicas no teníamos todos. Yo tenía en mi casa, por ejemplo, otras personas, mis hijos estaban ocupando el internet y teníamos ese problema, no podíamos acceder rápidamente. Tuvimos que cambiarnos a otro proveedor para poder acceder más rápido. También un bueno aspecto positivo, el teléfono celular, que nos sirvió mucho a todos, creo. Para las llamadas, nosotros en nuestro caso, yo llevo nómina, entonces de ley tenía que tener un teléfono para contactar a la gente, también actas de finiquito, para firmas, para cualquier consulta. Fue una herramienta muy positiva el teléfono celular. Muchas gracias, Nancy, por su intervención. Por favor, José, ¿nos puede dar su criterio, su perspectiva sobre este tema? Claro que sí, buenos días compañeros. No sé si se me escucha bien. Sí, sí, sí. Ya, listo. Otra parte como aspecto negativo se podría decir que aumentó los índices de sedentarismo en cada uno de nosotros, se podría decir por el encierro que se mantuvo. Cada persona empezó de manera notoria a subir de peso, se podría decir de una manera tradicional, ya que no se podía hacer el ejercicio o mantener una actividad como por ejemplo salir a trotar, a caminar, o el mismo hecho ya de irnos a la universidad, a cada una de las sedes, caminando ciertas distancias o bajándonos del transporte de servicio público hacia la universidad, ya se caminaba poco. Pero a raíz de esto de la pandemia, el sedentarismo aumentó. También como otro aspecto negativo sería los diferentes índices ya de dolores de columna, espalda, lo que son articulaciones por la falta de equipos adecuados para el desarrollo de las actividades. Como aspectos positivos, considero yo, es el acercamiento que tuvimos con nuestras familias. De hecho, si consideramos o hemos venido viendo hace tiempos atrás, prácticamente el 70-80% pasamos en nuestros puestos de trabajo y el 30% restante compartimos con nuestras familias. Pero esto de la pandemia yo lo veo como un aspecto positivo, nos llevó a compartir más con ellos, a pasar mucho más tiempo con ellos, a conocerlos un poco más, porque esto de elaborar constantemente de manera diaria, pasar mucho tiempo en nuestros puestos de trabajo, sí nos hace desconocer ciertos aspectos de nuestra familia. A pesar de que vivimos iguales o estamos en constante interacción, pero por esto de la pandemia nos acercamos más, conocimos más. Eso sería, Fernanda, en este caso, mi opinión. Muchas gracias, Marcelo. También, ¿quiénes nos acompañan de la sede Guayaquil? Grace, por favor, cuéntenos cómo lo vivieron en Guayaquil. ¿Cuál es su criterio sobre los aspectos negativos y positivos del teletrabajo? ¿Se encuentra tal vez Grace Benavides? Sí, se encuentra. Parece que tiene un problemita con audio, ya lo está solucionando. Ya, mientras Grace puede solucionar su problema de audio, Gabriel Carrasco nos puede ayudar, por favor. Sí, claro. Bueno, he estado atento a lo que los compañeros han compartido. Yo quisiera hacer, bueno, una aclaración, ¿no? Considero que estos aspectos positivos y negativos cada quien lo ha vivido, pues partiendo desde cada sede y obviamente desde cada uno de los departamentos, porque cabe indicar que fue una situación que nadie la tenía prevista. Entonces, hubieron muchas cosas que se dieron en el momento, ¿no? Una de las cosas que creo que es el común denominador de esta situación ha sido, por ejemplo, que muchas personas no contábamos con los equipos tecnológicos para trabajar desde casa. Sin embargo, por ejemplo, desde nuestra situación acá en Guayaquil,
El contingente para todo esto fue muy positivo, fue inmediato. Nosotros justamente nos encontrábamos en este proceso de culminación del periodo académico e inicio del siguiente. Entonces, por ejemplo, nosotros como talento humano estábamos en este tema de vísperas de iniciar procesos de selección. Entonces, una de las cosas que sí fueron, por así decirlo, negativos, fue la expectativa, la incertidumbre de saber, bueno, qué medidas se van a tomar, porque consideremos que todo este tema de la pandemia tuvo repercusión a nivel económico, financiero. Entonces una de las cosas que al menos yo que manejo el tema de selección fue eso. Por otra parte, dentro de los aspectos positivos fue que a nivel de departamento como tal, siempre mantuvimos la comunicación. Entonces, esa fue una de las consignas que nos dio nuestro jefe, estar pendiente no solamente de correos, porque estábamos conscientes de que, bueno, de pronto por ahí falla el internet o algo, pero de pronto sí el mensaje, ¿no? Los mensajes por WhatsApp, para estar al tanto de alguna directriz, de algún pronunciamiento del vicerrector o del rector inclusive. Entonces, podría decirse que dentro de los aspectos positivos, al menos desde mi realidad, desde el departamento, fue eso, ¿no? Que el departamento como tal siempre se mantuvo informado sobre las nuevas disposiciones, inclusive cuando ya se inició a trabajar sobre el plan de retorno. Entonces, sí se podría considerar que en un primer momento, en una primera instancia, a todos nos golpeó, nos cogió fuera de base, pero la reacción a nivel general de las autoridades, de la universidad, de la sede, de los departamentos, fue positivo. En tanto a los aspectos negativos, creo que más allá de lo que han comentado los compañeros, que también, pues obviamente, creo que eso fue a nivel general, hay uno que sí me llamó la atención, por ejemplo, fue el hecho de que, si bien es cierto, muchas personas los pueden considerar como aspecto positivo, el haber tenido la posibilidad de compartir con familiares, estar en casa, ¿verdad? También hubo el otro lado de la moneda, que fue cuando ya nos tocó regresar a las oficinas. Muchas personas ya se acostumbraron, o sea, a fin de cuentas se terminaron acostumbrando a trabajar en casa. Cuando ya toca el tema de regresar, sí se creó nuevamente esta especie de inquietud, ¿no? O sea, bueno, ya estuvimos mucho tiempo en casa, estábamos a salvo, cuidándonos, protegiéndonos y todo lo demás. Ahora vamos otra vez a volver a la oficina, ¿qué nos espera? Entonces, mucho por el tema de la pandemia, mucho por el tema de la costumbre, ya se había reprogramado horarios, actividades, cada quien se acomodó acorde a su situación. Entonces, este también fue un factor que sí chocó mucho en algunas personas. Unas incluso mostrándose un poco reacias, ¿no? ¿Por qué me toca a mí trabajar? O sea, incluso desconociendo el hecho de que antes de todo esto, pues teníamos ya un horario establecido, ¿no? 5 días a la semana, 8 horas. Entonces, eso, pero a fin de cuentas, yo creo que también eso fue parte de la gestión, ¿no? De las personas involucradas en estos grupos para el plan de retorno, de hacer entender a las personas, y aparte que fue un proceso paulatino, ¿no? O sea, fue por grupos, de a poco, tratando de cumplir con todas las normativas. Y bueno, creo que eso sería desde mi punto de vista todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por su participación. Gabriel, no sé si ya se encuentra Grace o Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenos días, compañeros. Qué gusto poder conocerles. Sí, igualmente. Bueno, uno de nuestros aspectos negativos en cuanto acá a la sede de Guayaquil fue que alguna de nosotros, bueno, trabajaba a tarde, bueno, las horas hasta tarde, ¿no? Hasta las 12, 1 seguíamos trabajando, me incluyo porque yo fui una de ellas. Tal vez ha de haber sido por el tema del encierro que otros compañeros estaban diciendo, ¿no? O tal vez es porque era una manera como de
mantener nuestra mente ocupada, ¿no? Hacíamos esos tipos de trabajo en la madrugada y ese sería uno de los aspectos negativos. También otro fue en cuanto a nuestros certificados laborales, ¿no? Ya en la parte de lo que es nómina, eso sí se nos complicó un poquito porque había que adaptarse cuantas instituciones financieras que requerían ese documento en físico y hasta adaptarse, como decían nuestros compañeros, en la parte, pues, electrónica, ¿no? Ahora todo es de manera online, como dicen, ¿no? Y la parte positiva, pues, la adaptabilidad, ¿no? Ahora todo conocemos una herramienta que nos permite comunicarnos con todos nuestros compañeros, ya sea Zoom, ya sea Team, todo eso, pues, nos ayudó a podernos comunicar más y gestionar cualquier eventualidad estando en nuestra casa. Sí tuvimos problemas en cuanto a tener nuestra computadora adecuada, pero creo de una u otra manera supimos ayudar a cada colaborador, dándoles las herramientas adecuadas. Eso creo que serían las partes positivas y la negativa, pues, en cuanto al horario, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Doménica. Perdón, Grace, no sé si en este momento ya podríamos continuar con Doménica. No creo que se encuentra en la reunión. Bueno, vamos a continuar con las preguntas, ¿ya? Se encuentra la compañera, solo que tiene problemas de audio también. Ya Ah. ayudamos, ya la vamos a ayudar. Ok, bueno, ya le vamos a continuar con las preguntas mientras Doménica puede solucionar su problema de audio. Otra pregunta que tenemos acá como equipos de talento humano, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos que han desarrollado personalmente con su equipo de trabajo y para la adaptación a la nueva normalidad laboral? ¿Ya nos podría responder Doménica? O Guillermo, continuamos con Guillermo. Claro, con todo gusto. Ya, a ver, dentro de este contexto pienso que el gran logro fue en realidad mantener la calma y la cordura, porque esto era para volverse loco, ¿no? Por un tema justamente la presión social que teníamos por el tema de alimentación, de cuidados, etcétera, etcétera, y justamente por el tema del contagio, y por otro también la presión del trabajo. Y no digo que la institución nos haya presionado, sino nosotros mismos, porque obviamente queríamos hacer el trabajo, ¿no? Queríamos seguir trabajando y queríamos obviamente pues que todo salga bien. Frente a esto, pues creo que el mayor logro fue justamente esa parte, ¿no? Mantener este equilibrio o al menos un pseudo equilibrio, porque muchos nos ha desequilibrado esto, ¿no es cierto? Muchos, por ejemplo, tenemos ahora trastornos de sueño, trastornos de ansiedad, ¿no es cierto? Nos hemos sentido deprimidos y ahora pues uno de los grandes psicólogos, ¿no? Inclusive ha diagnosticado ya una tristeza que se denomina, ¿no? Una situación de tristeza frente al tema del COVID. Ya, entonces, definitivamente creo que uno de los grandes logros, que tal vez no suene a un tema laboral, sino más bien a un tema personal inclusive, pero también es laboral, ¿no? Porque también la institución, como ustedes han escuchado, pues ha hecho mucho por nosotros, nos ha facilitado grandes cosas y a la vez nosotros también hemos hecho grandes sacrificios también para seguir trabajando y seguir, pues obviamente haciendo nuestras actividades, ¿no? Definitivamente este equilibrio me parece que es un gran logro de todos nosotros, ¿no? En el ámbito personal, en el ámbito laboral, justamente porque la institución ha promovido justamente o ha facilitado todo este tipo de cosas. Como ustedes han visto, hemos entregado equipos, hemos capacitado, en fin, hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Para mí eso sería lo importante, ¿no? Lo otro, definitivamente, es que se ha podido mantener de alguna forma la productividad, hablando en términos estrictamente laborales, ¿no es cierto? Se ha mantenido la productividad, es decir, nuestra institución como tal, si bien es cierto, tenemos problemas de temas de matriculación, ese tipo de cosas, pero no es un tema derivado de la calidad de nuestros servicios, ¿no? Sino más bien por un tema económico. ¿Ya? Y entonces eso también es un gran logro para mí, por ejemplo, como director de talento humano, reconocer y en toda la institución, no solo en la sede de Quito, ¿no? Que hemos mantenido la calidad de los servicios, ¿sí? Obviamente con fallas, con todo, no somos perfectos, pero obviamente en función de las directrices que los directivos nos han dado,
de la gestión de las unidades de seguridad y salud ocupacional, de la gestión de las áreas de talento humano, ya pues se ha derivado que la gente se ha mantenido en teletrabajo, ha mantenido trabajo semipresencial y que de alguna u otra forma la productividad no se ha visto reducida, ¿no? Me parece que esos son grandes logros que hay que saber reconocer y ojalá pues en algún momento saber propiciar justamente porque eso se convierte en una plataforma muy fuerte como comunidad universitaria, ¿no es cierto? En función de esto se deberían generar nuevos valores, inclusive institucionales, nuevos constructos sociales dentro de la comunidad universitaria para que faciliten la interacción, ¿no? Y otra también fue esta última, que nos vimos obligados a hablar, ¿no es cierto? O estamos tan acostumbrados a solo al email, ¿no es cierto? Al tema del chat. Y ahora nos vimos obligados a comunicarnos con otros colegas de otras sedes para que nos ayuden, que nos acoliten, ¿no? Como decimos nosotros, a la firma de un contrato, a que nos acoliten haciendo alguna otra cosa, a hacer consultas, etcétera, etcétera. Y pues bueno, eso para mí han sido los tres aspectos que se deben considerar como logros en realidad. No deben haber muchos más, definitivamente, pero me parece que estos son los más básicos porque esto se va a constituir definitivamente en una base muy firme que los directivos seguramente ya deben haberse fijado en estos tres aspectos, ¿no es cierto? Para seguir construyendo comunidad universitaria y para seguir construyendo, obviamente, pues unas relaciones interpersonales óptimas, este vínculo social tan importante en el ámbito laboral, ¿no? Sin desconocer obviamente que también nos hemos lanzado a estar más en casa, a ser más caseros, ¿no es cierto? Como me acuerdo que nos ponían, le ponían antes al gato en las patitas algo para que no sea muy callejero, ¿no? Entonces esta pandemia nos obligó también a eso, ¿no? Entonces básicamente esta parte de estar más en casa también generó ciertas otras circunstancias simpáticas, pero también un quiebre, ¿no? Porque hubo un incremento de violencia, un incremento de un montón de otras cosas, de quiebres de familias, ¿no es cierto? Por temas económicos, pero bueno, tres cosas importantes para mí que hay que resaltar como logros definitivamente en el ámbito laboral, que es lo que yo he mencionado. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Evelyn, ¿nos puedes comentar cuáles han sido tus mayores retos personal y laboralmente con tu equipo de trabajo para esta adaptación de la nueva realidad laboral? Bueno, claro, a ver, bueno, al ingresar nuevamente a las actividades, se incrementó un poquito lo que es una responsabilidad porque también se añadió a la parte de seguridad lo que es el ingreso de algunos grupos de estudiantes acá. Entonces, con los compañeros del servicio médico hemos tenido que trabajar duro para poder llevar a cabo todo ese proceso de ingreso de los estudiantes. Cada semana es una solicitud diferente que nos toma tiempo, pero que lo hemos venido desarrollando de la mejor manera, ¿no? Eso como personal, porque se venían muchas cosas de poner todo en orden, de ver que todavía estaba, que quedó pendiente de lo que salimos hace ya casi un año. Entonces, el poder mantener un control, digamos, de toda esa situación ha sido algo para mí. En cuanto al equipo de trabajo, pues tener el apoyo de los compañeros al momento de realizar toda esta gestión para el ingreso de los compañeros fue muy, muy grande, muy buena, para que todo salga de la manera más normal posible, si podría ser, porque como lo indicó Guillermo, mientras todo esto se iba adaptando a la nueva normalidad, pues habían errores, equivocaciones, algunas situaciones que se presentaban, pero el apoyo de mis compañeros de GTH, creo que todos los que hacemos GTH nos hemos apoyado en todas las situaciones que han venido. Algunas situaciones pues que han tenido que ser solventadas al momento con alguna situación, pero hemos salido adelante. Eso es lo más importante. Muchas gracias, Evelyn. Darío. Ya, gracias. Sí, uno de los mayores retos a nivel personal, creo que han sido dos. El primero, el adaptarme a la nueva realidad, es decir, a dejar algunos comportamientos de lado.
el tema de no estarme tocando la cara, el, el tema de mantener la distancia, estar alejado de las personas tanto del trabajo como de la familia, de las personas que son más vulnerables. Entonces, ese ha sido un reto bastante importante, el perderle el miedo a retornar también al trabajo, porque si quieras o no, sí generaba un poco de temor el poder regresar, sobre todo cuando creo que convives con personas vulnerables. Entonces, el poder salir, el no saber en qué momento puedes contagiarte, entonces tener ese miedo, ese riesgo permanente, es uno de los retos que seguimos afrontando ahora, creo que muchas personas. En el tema laboral, creo que el reto que más se me ha complicado a mí es el tema de un poco de la comunicación. Y como decía hace un momento, como a veces no estamos todos en la oficina o no venimos todos, a veces el mantener algunos canales de comunicación, o antes nosotros teníamos la costumbre de reunirnos en la sala de reuniones, de ahí intercambiar los temas, los casos que vamos haciendo seguimiento, la planificación que vamos realizando como departamento, y ahora eso lo hemos tenido que llevar de pronto a un chat, cosa que creo que personalmente nos ha dificultado un poco más, porque éramos de uno de los equipos que más llegábamos de acuerdo de temas físicamente. Entonces nos reuníamos, conversábamos, realizábamos. Entonces, de hecho, yo de pronto para ir a consultar algo a alguno de mis compañeros, algo, yo siempre me levantaba o iba y conversaba con ellos en la oficina, o así sea Fer, que está al lado mío, yo entraba a la oficina de ella y le preguntaba algo. Ahora entonces no, tengo que utilizar el teléfono, tengo que de pronto estar aquí con reuniones con Zoom. Entonces, es un poquito, a mí me cuesta, porque yo soy de las personas que se mueve un poquito más, entonces me ha costado esa parte. Esos creo que son los retos que me ha dejado hasta ahora. Gracias, Darío. Continuamos con Jessica Calle de Cuenca. Bueno, para mí, en cuanto a uno de los mayores retos que se ha desarrollado personalmente, era en el tema del acceso para comunicarme con los compañeros que laboran en la institución. Por ejemplo, algunos requerimientos o algo que solicitaban los directores de carrera. Yo vivo en una zona rural, entonces no tenía mucho acceso para poderme contactar con ellos vía celular. Entonces lo que hacía era utilizar el WhatsApp, dejarles audios o comunicarme a través de este medio para poder tener contacto con ellos. Eso fue lo que a mí diría que fue como un reto en el ámbito personal. Ahora, con el equipo de trabajo, nos demostró que existe una sinergia y hay apoyo. O sea, existe un trabajo en equipo, porque con ellos nos comunicábamos constantemente las cosas que estábamos haciendo, si es que teníamos alguna duda, e incluso el director del departamento de nosotros nos asignaba tareas distribuidas. O sea, hacíamos una misma tarea, pero nos distribuía cada uno de nosotros. Por ejemplo, el caso del registro del tema de teletrabajo en el ministerio. Entonces, cada uno de nosotros teníamos un grupo de personas a los que teníamos que registrar, y se nos presentaban casos que tal vez no teníamos tan claro, entonces nos comunicábamos entre nosotros y nos íbamos ayudando. Eso fue bueno porque se fomentó, digamos, con mayor fuerza el trabajo en equipo y el compromiso y apoyo mutuo entre los compañeros. Gracias, Jessica. Nancy Moreta. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, claro, sí está perfecto. Ya, Fercita. Bueno, uno de los retos que tuvimos o que fue seguir el proceso que tenemos que seguir, adaptarnos a esta nueva era que es que fue teletrabajo, y después venir acá a la oficina un poquito medio con temor de todo esto del contagio y tener cuidado. Eso fue un reto muy, muy fuerte para todos, creo.
Y bueno, en el otro aspecto, en cambio, de la ayuda que tuvimos entre los compañeros, en el trabajo en equipo, fue muy buena con nosotros, bueno, igual con nuestro jefe que estuvimos en contacto siempre, a pesar de que la tecnología no nos ha ayudado un poquito, pero hemos salido y tenemos que seguir. Marcelo, ¿nos puede comentar cuál ha sido uno de sus mayores retos personal y laboralmente para esta adaptación a la nueva realidad? Sí, compañeros. Bueno, un mayor reto para mí fue la adaptabilidad del cambio brusco, se podría decir, que tuvimos de estar en la presencialidad y posterior a eso, un rato a otro, fue decretado ya una pandemia a nivel mundial. Más que todo la manera en cómo nos adaptamos. Sí me costó al inicio estar se podría decir, en la casa de esta manera, sin poder salir, sin poder hacer alguna actividad luego del trabajo. Entonces, eso fue un reto personal, pero que poco a poco se fue logrando dar un cambio y poder adaptarnos. En la parte ya laboral, uno de los mayores retos fue la coordinación, y adentro de esto de los retornos progresivos del personal fue la coordinación para que se cumplan los protocolos de bioseguridad, para evitar que los compañeros no estén con un desconocimiento sobre cómo se está llevando por ejemplo, les doy el correcto lavado de manos, qué equipos debemos tener como algo ya nuestro, como es el alcohol, en este caso la mascarilla. Entonces eso fue un reto laboral bien grande, pero se logró conseguir. Ahora todos los compañeros de acá de la sede de Cuenca estamos prestos, ha habido bastante colaboración por parte de ellos, siempre estamos apoyándonos, o se ha visto el caso y he sido a veces testigo de que algún colaborador ingresa ya a la presencialidad y se olvida por dónde está señalado o se acuerda de los antiguos pasos por donde se iba. O sea, no teníamos restricción, pero bueno, siempre hay la predisposición de los otros compañeros que nos dicen, mira, por aquí tienes que irte, por acá tienes que regresar para irte, yo que sé, a los parqueaderos te tienes que dirigir por acá. Entonces, hay esa cooperación entre todos los compañeros, hay ese compañerismo, todos nos estamos apoyando, todos estamos prestos, estamos vigilantes a que se cumplan todas las normas para salir adelante entre todos. Muchas gracias, Marcelo. De la sede de Guayaquil, ¿nos puede ayudar Doménica, por favor? Hola, no Hola, sé si me pueden Doménica. escuchar. Sí, ahí la escuchamos. Listo, buenos días. Bueno, mil disculpas de antemano por el tema del micrófono. Bueno, con respecto a la pregunta, cabe aclarar que yo entré recién en pospandemia, más o menos, por junio. Entonces, los retos que me han llevado o que me ha tomado adaptarme a esto es el aprendizaje. Como yo recién entré en junio, entonces sí se me hizo complicado porque al principio pues veníamos solamente 2 veces a la semana. Entonces fue difícil porque no tenía diariamente un constante aprendizaje o una retroalimentación de la persona que me estaba enseñando. Entonces, yo creo que en ese aspecto ese ha sido mi mayor reto, que es poder aprender todos los procesos normales que llevaba a cabo el departamento. Muchas gracias por su participación. Bueno, y esperemos que ya podamos compartir con las demás preguntas. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué necesidades se ha visibilizado, perdón, con este nuevo contexto laboral? ¿Qué cosas no hemos
no, antes no las veíamos o no estaban de fácil acceso tal vez, y que hoy se han visibilizado en este nuevo contexto. Guillermo, ¿nos puede ayudar, por favor? Claro, con todo gusto. A ver, pero ¿a qué nos referimos exactamente, Caro? ¿A las nuevas necesidades en el ámbito Laboral. laboral, Ajá, laboralmente? claro. Ah, Ajá. perfecto, ya. Bueno, definitivamente el tema tecnológico es un requerimiento puntual, ¿no es cierto? Definitivamente, pues hay que considerar la clasificación en la que estamos cada uno de nosotros en el ámbito digital. Por ejemplo, tenemos nativos digitales, ¿no? Que son justamente todos estos chicos de 17, 20 años que pues nacieron con la tecnología en sus manos. Estamos los migrantes digitales, que es gente que de alrededor de unos 25 a unos 35, 40 años, ¿no es cierto? Que están tratando de adaptarse, ¿no es cierto? Y hay otras personas, pues, que son los analfabetos digitales, ¿no? Que lastimosamente, pues, no pueden o ya no quieren, obviamente, adquirir estos conocimientos. Definitivamente la pandemia hizo que hagamos este salto tecnológico acelerado. Esto estaba previsto, ¿no? Que dura al menos 5 años este cambio tecnológico. Sin embargo, en menos de 3 meses tuvimos que hacer este salto que yo veo como positivo, ¿no? Justamente de la pandemia, las únicas cosas positivas son este salto tecnológico que tuvimos que dar. Y definitivamente frente a esto es la capacitación, el desarrollo de habilidades o de el perfil blando y duro, ¿no es cierto? Tanto de conocimientos y sobre todo también de competencias que tenemos que proponer a las empresas en general, no solo a nuestra institución. Y nosotros también podernos como, efectivamente, como profesionales también en este caso, ¿no? Hemos tenido colegas y compañeros, por ejemplo, que tienen una alta deficiencia manejando Excel, por ejemplo, ¿sí? O que efectivamente pues no pueden conectarse todavía con el Zoom, o que no pueden hacer control de Zoom, por ejemplo, o atender a varios requerimientos en el Zoom, ¿no? Cosa que, por ejemplo, a los docentes tuvimos que adaptarnos, pero full rápido. Y yo les cuento una anécdota, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando comencé por Zoom, pues levantaban las manos los estudiantes y yo no sabía cómo atenderles, ¿no? Porque ni siquiera les cachaba que estaban alzando la mano. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Debo tener 3 pantallas desplegadas, ¿no es cierto? Una del chat, una de los participantes y otra de la pantalla, ¿no es cierto? Para poder hacer ese control, por ejemplo. Entonces, y esto obviamente tomó tiempo y tomó obviamente tiempo adicional. ¿Por qué? Porque en mi caso, por ejemplo, y claro, es malo que hable de mí mismo, ¿no? Pero me preocupa, por ejemplo, de buscar en YouTube información de cómo debo manejar esta parte, ¿no es cierto? Entonces, la capacitación, fíjense, hemos finalizado la semana anterior cursos de manejo de ambientes virtuales para docentes, pero yo creo que debería extenderse también para personal administrativo, ¿no? No tanto para el tema de clase, sino justamente para este tipo de reuniones por Zoom, la facilidad que tenemos, del ancho de banda que hay que tener mínimo, son cosas que desconocemos. El equipo mínimo que debemos tener, por ejemplo, estos periféricos que a veces sirven, a veces no sirven, entonces estamos en esas complicaciones aún en día, ya un año completo de esto, y mucha gente prefiere seguir viendo Netflix o metiéndose a Face antes de prepararse en algún tema tecnológico, ¿no? Que sería muy importante justamente para mejorar los perfiles personalmente. Entonces, de aquí viene la primera circunstancia que para mí sería fundamental, la parte de capacitación, de desarrollo y adquisición de conocimiento y el desarrollo también de competencias, ¿no es cierto? ¿Qué competencias? Las competencias justamente de trabajar en equipo, que ha estado siempre y es una lucha eterna, ¿no es cierto? Es algo ya trillado. Trabajo en equipo, todo el mundo trabaja en equipo. Mentira, nadie trabaja en equipo, ¿no? Pero esta pandemia nos ha obligado a trabajar en equipo en realidad, porque nos ha obligado a trabajar en equipo, es decir, nos ha obligado a buscar los canales para comunicarnos, para hacer el trabajo, y obviamente pues ahí se ha visto en realidad un trabajo en equipo bastante fuerte, ¿no? Se ha reforzado esta competencia, por supuesto que sí. Ya teníamos, claro que sí, pero no al nivel que la tenemos en este momento ahora, ¿no es cierto? Con ese sentido de urgencia que tenemos que hacer las cosas además, ¿no? Y lo otro, pues definitivamente son otro tipo de competencias comunicacionales, en el sentido de ser más asertivo, que es una falla tremenda ahora, ¿no? Lastimosamente el tema del WhatsApp es una bendición y también es una maldición. ¿Por qué? Porque definitivamente es un tema en que uno no sabe si la gente está trabajando o está haciendo cosas personales por WhatsApp, ¿no? Y claro, frente a esto también hay una complicación del tema inclusive de puntuación, en la que uno a veces no comprende lo que se nos manda, se nos dice,
se escribe con faltas ortográficas, sin puntuación, uno no sabe ni qué es lo que está diciendo, o sea, qué me dijo, qué me acabo de decir, ¿no? Y uno también entra al swing, ¿no? Y pone las caritas así como que estás pensando, o los ojitos de emoticones así, ¿no es cierto? Uno también entra a este swing, ¿no? Entonces ya comenzamos a reemplazar por grafos, ¿no es cierto? Los textos, me parece eso también que es una competencia adicional, ¿no? Y hasta hemos aprendido a percibir lo que dice el otro en el teléfono. Entonces yo escribo algo y ya está enojado, ¿no? Pero no se enoje, no estoy enojado, solamente, no, pero es que dijo otra cosa. O sea, es una característica que fíjense, parecería algo tonto, absurdo, pero es algo tan real y que es cierto, ¿no? Que hasta nos hemos vuelto muy perceptivos con lo que nos escriben las personas, muy perceptivos, ¿no? Entonces me parece eso por competencias muy positivas, que si le damos una buena forma, que si le damos un buen sentido, podríamos terminar con una situación súper buena, ¿no? Si le seguimos dejando sueltas a estas competencias que se están desarrollando, que están fluyendo, que están emergiendo, pues probablemente en el área de talento humano vamos a tener muchos problemas, ¿no? Entonces, fíjate lo importantísimo que es esta parte de adquirir conocimiento en el manejo de TICs, en todos, sin excepción. Somos migrantes digitales la mayoría, ¿no es cierto? Así es que tenemos todavía un poquito de dificultad para poder manejar el tema de TICs, a diferencia de los nativos digitales que tienen una facilidad extraordinaria. Y la otra, pues, son las competencias de nuestros perfiles profesionales que han mejorado, en algunos casos han empeorado en otros, pero que la gente de talento humano nos preocupamos por estos dos aspectos fundamentales, ¿no? Conocimiento, competencias emergentes que se han desarrollado y tratar de administrar eso para mí sería también lo más importante en este momento. Muchas gracias, Guillermo. De la sede Cuenca, Jessica, ¿nos puede ayudar, por favor, con esta pregunta? Bueno, en cuanto a la consulta que nos dice sobre las necesidades laborales que hemos visualizado, yo le puedo decir que lo que se ha visualizado es, por ejemplo, una capacitación al uso de este tipo de tecnologías, por ejemplo, como lo que hemos estado utilizando en Zoom, o muchas de las veces acceso sería al Zoom de un tiempo ilimitado. ¿Por qué le digo? Por ejemplo, en mi caso, a mí también me tocó que me enseñaran y todo a manejar este tipo de herramientas, pero en el caso, por ejemplo, para hacer entrevistas laborales, le indico, porque no se detuvieron los procesos. Entonces tendríamos que hacer entrevistas laborales y el Zoom del cual yo dispongo, por ejemplo, es 40 minutos. Entonces yo tenía que recurrir a los directores de carrera, ellos tienen el Zoom ilimitado, para pedirles por favor que me ayuden con sus accesos para poder realizar este tipo del trabajo. Entonces esa fue la necesidad que se visualizó, porque desde el departamento de nosotros considero que deberíamos haber tenido ese tipo de acceso para poder ir desarrollando las actividades. Tuvimos el caso en el que una vez inicié con mi Zoom y en media entrevista se nos cortó. Teníamos que estarle enviando mensajes de WhatsApp a los postulantes para decirle que ingrese, por favor, y que se conecte con un nuevo ID, un nuevo usuario. Eso es la necesidad que se visualizó durante la pandemia. Muchas gracias, Jessica. De Guayaquil, Diego Carrasco nos puede ayudar con esta pregunta, por favor. Hola. Hola, sí. A ver, creo yo que bueno, si hablamos ya de la actualidad, sí ha cambiado un poco, ¿no? Tal vez al comienzo fue un poquito más preocupante porque, por ejemplo, a nivel de procesos de selección, habían cosas que normalmente pues, no se consultaban en una entrevista, pero bajo esta situación tocaba, por ejemplo, decirle a la persona, al postulante para algún proceso, si contaba con el equipo tecnológico, con el servicio de internet para que pueda brindar las clases sin ningún inconveniente y todo lo demás. Yo creo que ya en la actualidad esto es parte de, o sea, creo que cualquier persona que, de acuerdo a la actividad que va a realizar, debe ya considerar como un punto básico, por así decirlo,
el tener en casa pues lo necesario en caso de que la empresa o institución en la que quiera laborar se maneja igual en teletrabajo. Yo creo que ya considerando las condiciones que han cambiado un poco, ¿no? Ya en ciertas instituciones hay presencialidad y todo esto, sí se crean nuevas necesidades, por ejemplo, de personas que sean conscientes de que la pandemia no ha pasado. Y lo puedo decir basado en la realidad con los colaboradores que tenemos, o sea, con nuestros compañeros, que a pesar de que se vive recordando, haciendo campañas de las normas de bioseguridad, todavía hay personas que les cuesta adaptarse a estas normativas, ¿no? Entonces, yo creo que sí debería ser un tema a considerar con personas que quieran ser parte de la institución, de que sean personas que estén conscientes, ¿no? De que, bueno, a más de mis actividades, también debe haber un compromiso de alinearse con estas normas de bioseguridad. Una, dos, como la presencialidad no se da al 100% todavía, sí creo que otra de las necesidades que al menos nosotros como talento humano tenemos que estar conscientes es de que estas personas que puedan llegar a la institución, incluso nos tocó también a nosotros, es tener esa competencia o esa habilidad de poder ser tan productivos teniendo o no la supervisión de nuestro jefe. Un poco considerando la pregunta anterior, la de los retos, bueno, yo estaba pensando un poco en lo que a nosotros nos tocó y justamente sí, la pandemia nos sacó de nuestra zona de confort laboral. Pasamos de estar con todas las comodidades e inclusive con la supervisión permanente del jefe que monitorea, que dice, que recomienda, a estar en tu casa y bueno, o sea, la consigna está, pero el resto depende de ti. Entonces, yo creo que eso en algunos casos sí ha hecho madurar, por así decir, laboralmente a algunas personas, siendo más responsables sin la necesidad de que el jefe esté ahí, o sea, físicamente. Entonces, yo creo que también esa es una necesidad, yo creo que en el nuevo contexto, ¿no? Personas que hasta cierto punto sean autónomas en cuanto a sus funciones, que su productividad no disminuya cuando hace teletrabajo, a diferencia de cuando hace trabajo presencial. Personas que sean recursivas, muchos compañeros han comentado el tema de que, bueno, no teníamos lo necesario en la casa y a algunos nos tocó improvisar, ver la manera de, el tema de las entrevistas también. Entonces, ya ahí eso corre por cuenta de cada persona, ¿no? Entonces, yo creo que esas serían una de las necesidades que yo consideraría bajo el nuevo contexto, ¿no? Laboral que nos da la pandemia. Muchas gracias, Diego. Bueno, perdón, vamos a continuar con las preguntas. ¿Quién considera o qué consideran que ante la emergencia sanitaria la institución ha habilitado nuevos servicios o beneficios en favor del bienestar integral? Darío, ¿nos puede ayudar, por favor? O Evelyn de Quito. Ya, Caro, perdón, no sé si puedo ayudar, pero si me repiten la pregunta, por favor, que como que no le capté Ya. bien, por favor. Ante la emergencia sanitaria, la institución ha habilitado nuevos servicios o beneficios en bienestar a favor, perdón, del bienestar integral. Sí, claro que sí, definitivamente. Me parece justamente que proveer de las herramientas necesarias, sobre todo al personal docente y también al administrativo, pues fue una de las principales situaciones desde el ámbito institucional para que las personas puedan hacer bien su trabajo y también pues obviamente sentirse más tranquilas, ¿no? La otra fue pues todo este despliegue de temas de seguridad a través de nuestra unidad de seguridad, salud ocupacional y ambiente,
¿no es cierto?, en la que efectivamente se propusieron los protocolos necesarios para poder hacer el trabajo, ¿no es cierto?, tanto presencial, la dotación de material de bioseguridad, importantísimo, la adaptación de espacios de trabajo, justamente en este sentido, ¿ya? Y también, pues, obviamente, todas estas realizaciones de pruebas que efectivamente, pues, son costosas para la institución, ¿no? Y sin embargo, pues, las estamos haciendo en función, obviamente, de precautelar la salud de nuestros colaboradores. Eso, por ejemplo, importantísimo, la situación. De todas formas, me parece que sí, seguimos nosotros hablando de teletrabajo. Sin embargo, en el sentido estrictamente conceptual, el teletrabajo no es el que estamos haciendo, porque legalmente inclusive hay un acuerdo ministerial que establece el teletrabajo como una responsabilidad del patrono, en la cual nos facilitan absolutamente todo, ¿no es cierto? Equipos de internet, de espacios de trabajo, muebles, todo ese tipo de cosas. En situación de esta, pues es imposible hacerlo, ¿no? Porque tendríamos dos universidades y entonces, claro, hay que tener mucho cuidado cuando manejamos este término de teletrabajo, porque si vamos en sentido estricto, pues no estaremos cumpliendo, ¿no es cierto? Frente a esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? La institución ha desplegado lo mejor que ha podido, es decir, y es por eso también que ahora estamos en un regreso paulatino de las actividades, sin contradecir obviamente las disposiciones de los COEs, tanto nacional como provinciales, pero efectivamente requerimos tener esta presencialidad, ¿no? Porque tal como dijo Darío, pues se vuelve bastante complicado. Pasa que seguimos utilizando la tecnología, se vuelve muy complicado el tema comunicacional muchas veces. Hoy, por ejemplo, miren, tuvimos una alerta de contagio, tuvimos que suspender varias personas, una persona de mi equipo tuvo que suspenderse y esa persona que no vino hoy, pues dejó muchas tareas por hacer, ¿no es cierto? Y estamos complicados con eso, por ejemplo, ¿ya? Y no es porque no quiso venir, es porque le dijimos a que por favor no venga por precaución, ¿no es cierto? Entonces son procedimientos y protocolos que la institución ha implementado justamente preveyendo la salud integral de los trabajadores. Nos falta mucho por hacer, definitivamente, porque el tema justamente del bienestar psicológico me parece que es el más afectado en realidad. De alguna otra forma, también la institución lo que ha hecho, no como un beneficio, sino como un afán de que la gente esté tranquila. Por ejemplo, no hemos entrado en despidos, no hemos, por ejemplo, procesado esta situación de reducción de cargas de carga horaria y tampoco, obviamente, pues de reducción de sueldos. O sea, la institución se ha preocupado mucho en ese sentido, en dar tranquilidad a los trabajadores. Sin embargo, como empleadores o como representantes de los trabajadores, porque estamos gente de aquí de talento humano, quiera o no, todos ustedes, compañeros, son representantes del empleador, así no tengan la designación como jefe, ¿no es cierto? Siempre damos la cara a ese respecto, pues tenemos que preocuparnos por esas cosas, ¿no? En ese sentido, la salud integral no solo es la salud física, sino que es la psicológica y es también este vínculo social que tenemos que propiciar que sea bueno, ¿no? Y que en varios aspectos se ha dañado justamente por esto que nos ya todos hemos conversado, este distanciamiento exigido que existe en este momento, esta situación, por ejemplo, de no tener este contacto directo con las personas, esta situación en la que de pronto hasta en el almuerzo uno hay que camuflarse, escondiéndose para que no, por el miedo de contagiarse, o los que hemos compartido una que otra vez, pues, el tema del almuerzo, pues ahora nos vamos obligados a decir, ¿sabes que no? ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente es un error, de pronto estás contagiado y nos vamos a contagiar todos. Entonces, todo esto nos ha dañado, me parece aquí, a mí, en el tema psicológico. Y no pretendo decir que todos estemos ni locos ni nada por el estilo, porque eso a veces se tiende a pensar, ¿no? Pero sí ha habido ahí, por ejemplo, ciertas psicopatologías que se han generado, y no solo psicopatologías laborales, sino también psicopatologías, sobre todo clínicas, desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, el tema del aislamiento, de estas nuevas necesidades, de esta tecnología emergente que hemos tenido que manejar súper rápido, a la que ha sido un factor positivo. También se han sumado este tipo de situaciones dentro de la familia, ¿no? Que al momento de que no tenemos un espacio adecuado, pues estoy peleando con mi hijo porque él también está utilizando la laptop y está utilizando la misma mesa que estoy utilizando yo, ¿sí? O mi esposa que está gritando ahí, ¿no es cierto? Yo estoy tratando de concentrarme en hacer mi trabajo y el espacio tan reducido y toda la cuestión está causada también problemas intrafamiliares, ¿no? Que también nos causa problemas psicológicos a todos nosotros, ¿no? Muchas veces también nos vemos abocados a temas, a factores externos de tipo psicosociales, como las deudas, como las enfermedades predisponentes que estamos manejando, ¿no es cierto? Y que obviamente pues nos hacen cambiar, ¿no? Entonces yo pienso que sí, una segunda fase, porque ya hemos empezado una primera, el tema de bioseguridad, o sea, el factor físico de las personas,
Pero en una segunda fase, la institución como tal deberíamos preocuparnos de estos otros dos factores importantísimos, el estado psicológico de cada uno de nosotros y el vínculo social que se ha roto, ¿no es cierto? Recuerden que el trabajo no solo sirve para poder subsistir, ¿no es cierto? De hecho, muchos autores como Christophe de George, por ejemplo, que es un gran propulsor de la psicopatología laboral, un gran analista de la psicopatología laboral, nos dice que el trabajo dignifica a la persona porque el hecho de trabajar implica que nos lanza a un vínculo social, que eso es lo más importante del trabajo en realidad, ¿no es cierto? Este vínculo social es subjetivo en el cual nos pone a nosotros en el papel de aceptarnos tal como somos, de aceptar nuestras limitaciones, ¿no es cierto? Y aceptar nuestras fortalezas y también darle a los demás, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se ha roto, ¿sí? Eso hay que volver a recomponer, ¿ya? Y no ha sido por culpa nuestra, obviamente, ha sido de las circunstancias que efectivamente nos ha propuesto la pandemia, y no hay que tomarle como un aspecto negativo en realidad, sino más bien como un aspecto positivo en el cual vamos a reconstruir ciertas cosas de nuestras comunidades educativas, de nuestra comunidad universitaria, de nuestras comunidades laborales, porque recuerden que nosotros no somos solo nosotros, ¿no? Hay miles de personas en este mismo caso, y también esta situación, como les comento, de ansiedad, de depresión, de alteraciones del sueño, de alteraciones de la conducta, de irritabilidad más elevada, de explosibilidad, ¿no es cierto?, generalizada, de tristeza por situaciones que no podemos prever, de preocupación por factores externos. Entonces, todo ese tipo de cosas, por ejemplo, son factores que definitivamente las organizaciones, en forma general, vamos a tener que preocuparnos. Y no de aquí a un año, sino de forma inmediata, porque esto ya está haciendo mella en nosotros, ¿no es cierto? Y porque ha sido un vector transversal, siempre la conducta, o sea, tienes problemas en tu casa y vas a tener problemas en tu oficina. Tienes problemas en tu oficina y vas a tener problemas en tu casa, ¿no es cierto? Esto es una situación inseparable. Obviamente todo está también en cómo lo manejamos, ¿no es cierto? Hay gente que vamos y le pateamos al perro, al gato, al que se nos cruce, ya le buscamos al pájaro para matarle, ¿no? A la mascotita, y otros van súper tranquilos, pero sabes que tuvo este problema. O sea, todo depende de eso también, de la estructura personal que tengamos, pero en forma general sí ha causado mucho conflicto el tema de la pandemia. Y ojo, hay que en una segunda etapa, como digo, definitivamente, si hablamos ya de un factor de salud integral, como dice la OMS, ¿no es cierto? Pues efectivamente deberíamos preocuparnos las organizaciones de estos otros dos factores, de la salud psíquica o psicológica y de la salud social, del vínculo social que se ha deteriorado, ¿no es cierto?, por diferentes cosas, por diferentes situaciones, porque nos hemos vuelto más sensibles, inclusive al tema, por todo lo que estamos pasando políticamente, socialmente, ¿no es cierto? Están emergiendo políticas y posiciones feministas, machistas, temas de violencia, ¿no es cierto? Que ahora pues no sabemos qué es violencia o qué no es violencia, que también son muy loables, muy asequibles, ¿no? Y muy plausibles en función también de reclamar los derechos, por ejemplo, de las mujeres que se ha venido muy deteriorado en todos los años, y no es ahorita, esto es una lucha eterna, ¿no? Pero que hoy se vuelve a consolidar y me parece que está ahora lleno de buena forma, ¿no? Excepto por grupos extremistas, ¿no? El otro día escuché a una señora que decía, no, es que le mataron a mi hija y yo pues tengo derecho a quemar, a romper y a hacer lo que yo quiera hacer. Extremos, ¿no? Comprensibles obviamente por los dolores que uno siente, pero que a nivel de organizaciones ya deberíamos empezarnos a preocupar. ¿Cómo están todo este tipo de cosas? ¿Cómo va a afectar esta situación dentro de las organizaciones? Y eso para poder completar justamente el concepto de salud integral, ¿no es cierto? Porque ahora nos hemos preocupado solo de la salud física, que lo hemos hecho muy bien, definitivamente. Nos falta, obviamente tenemos fallas, pero dos aspectos fundamentales, salud psíquica y salud social, el vínculo social que genera el trabajo. Eso puedo aportar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. De la sede Cuenca, José Dután, ¿nos puede ayudar, por favor, con esta pregunta? Ya, sí se me escucha, sí. Uno de los aspectos, o bueno, lo que ha venido ya dando la universidad, en este caso, como servicio y como beneficio, sería de manera principal la dotación de las pruebas, en este caso, para el ingreso ya a la universidad y pruebas de control que se viene haciendo al personal. Eso, de cierta manera, viene brindando un cierto grado de seguridad a todos los colaboradores. Otra parte u otro beneficio que se podría dar o servicio vendría a ser toda la dotación de los implementos de bioseguridad que se ha dado a la planta de servicios generales, en este caso para aquellos como están directamente
inmiscuidos en esto de un contacto directo con posibles agentes que les pueden ocasionar daños a la salud por esto del COVID. Son los implementos que se les ha dado a ellos, a nosotros, el alcohol, las mascarillas que se nos viene dotando cada cierto tiempo. También en este caso, toda esta dotación que se nos viene dando, la desinfección de pisos, la desinfección de los puestos de trabajo ayuda en gran medida para que todos nosotros nos sintamos seguros y poder laborar de una manera normal y correcta, se podría decir. Muchas gracias. De la sede de Guayaquil, Grace, ¿nos puede ayudar, por favor, con esta pregunta? Claro. Buenos días. Bueno, uno de los servicios que creo que, o beneficios que ha dado la universidad, creo que más es la estabilidad del personal, ¿no? Creo que al tener mayor comunicación, pues darle esa tranquilidad al colaborador que está en su casa. Y obviamente pues a los colaboradores que estamos en esta institución, como decía mi compañero, la parte del protocolo de seguridad, eso creo que los mantiene más tranquilos al estar aquí adentro con todos los compañeros. Eso creo que sería uno de los servicios y al mismo tiempo unos beneficios que ha dado la universidad a cada colaborador. Gracias. Muchas gracias, Grace. Bueno, vamos a continuar con la pregunta número 5. Con esta pregunta vamos a contestarla con una reacción, ¿ya? ¿Ha participado usted en las actividades sociales que se han desarrollado en la universidad? Por ejemplo, foros, charlas de las pandemias, alguna actividad que la universidad haya invitado. Los que han participado vamos a poner una reacción con un me gusta para saber quiénes han sido partícipes de estas invitaciones. Ya. Bueno, entonces, aquí están las reacciones de las personas que han participado de las actividades que la universidad ha programado. Ya. Marcelo, ¿qué le motivó a participar en esta actividad? Y los que no han participado, ¿me pueden decir de manera voluntaria algún motivo, por ejemplo, por lo que no se han podido unir o conectar así a los talleres o a las invitaciones que ha hecho la universidad? Ya, en este caso, bueno, desde aquí, desde el departamento, conjuntamente con todos los compañeros, se tuvo la idea principal de convocar una reunión masiva a todos los colaboradores, todos aquellos que estuvieron en teletrabajo, en suspensión emergente, para dialogar con ellos, para indicarles que estén tranquilos, para preguntarles cómo estaban viviendo esto de la pandemia, para recordarles un poco los protocolos de bioseguridad que deberían estar manejando dentro de sus casas, de indicarles de que la universidad está realizando hasta ahora todos los esfuerzos para mantenernos a nosotros con todos nuestros beneficios, siempre protegidos. En este caso, también se mantuvo esa reunión para, como les decía hace un rato, para mantener la tranquilidad, porque había colaboradores que por la obvia situación se sentían preocupados al saber por la incertidumbre que se tenía en ese entonces, de no saber qué podía pasar con nuestros trabajos, qué iba a pasar con la universidad en sí. Entonces, a raíz de eso nació esa reunión que le hicimos conjuntamente con todos los colaboradores para saber cómo estaban, para indicarles todo lo que debían hacer, incluso ya comunicarles de manera extraoficial que se iba a retornar a un proceso ya paulatino de retorno de los colaboradores. Entonces, eso les ayudó a ellos a estar un poco más tranquilos. De cierta manera, también se vio
englobada esto de la parte psicológica, la parte emocional de cada colaborador, es porque a veces habían ciertos compañeros que nos escribían a decir, bueno, sabe que estoy preocupado, no sé qué va a suceder con todos nosotros. Entonces, a raíz de todo eso se generó esa reunión. Entonces, los colaboradores de esa manera quedaron un poco más tranquilos y pues bueno, ahora ya estamos casi retornando en nuestra gran mayoría a la universidad. Muchas gracias, Marcelo, por compartirnos esta experiencia. ¿Alguien que me pueda contar por qué no han podido asistir o a actividades extras que ha preparado la universidad y que por algún motivo no pudieron participar? O sea, ¿qué le motivó a participar, a incluirse, o qué le motivó a no hacerlo? Tal vez está por ahí Darío, que nos cuente. O alguien de Guayaquil, o la universidad si ha hecho estas actividades, como les decía, algún foro, taller, cumpleaños, cualquier actividad extra que haya enviado alguna invitación. Claro, tal vez yo pueda aportar. Bueno, acá en la sede de Quito, bueno, porque obviamente ya corresponde a a las localidades, sí se trató de mantener obviamente activa a las personas, ¿no? De hecho, justamente desde el área de trabajo social se generó un interesante proyecto sobre un tema de campamento virtual, por ejemplo, en el cual pues obviamente se invitaba a los hijos de los trabajadores a participar en diferentes actividades de capacitación, más bien, ¿no? En talleres, cosas que se hace pues generalmente presencialmente se trasladó al aspecto virtual, ¿no? Aparte de esto, pues se han realizado charlas informativas sobre el tema justamente del manejo del COVID, de la ansiedad, de la depresión, que justamente han sido temas que la gente nos ha solicitado a manera de charlas, ¿no? No de capacitación como tal, o sea, no dentro del plan de capacitación, porque claro, esto nos cogió, como nos decían los colegas de todas las sedes, pues desprevenidos, ¿no? Pero sí, obviamente, pues hemos dado ese tipo de situaciones, ¿no? Y además, también nos hemos preocupado por capacitar a la gente en el manejo del Teams, por ejemplo, y del Zoom, ¿no? Aparte, obviamente, de los procesos formativos que tienen los docentes para mejorar su situación en el ABAC, ¿no? Que es obviamente una herramienta de la plataforma en base de Moodle que manejamos aquí en la institución y es la plataforma en la cual, pues, obviamente, nosotros estamos impartiendo las clases, las masterclass, ¿no es cierto? Las clases síncronas y asíncronas que tenemos obviamente que subir ahí. Entonces, definitivamente, la institución sí ha hecho esto. Estoy seguro que en las otras sedes también pues se lo ha hecho. De hecho, justamente el colega mencionaba desde Cuenca que habían hecho un seguimiento y eso pues ya demuestra que la institución localmente pues ha hecho estos acompañamientos importantísimos, no a nivel de eventos, pero sí, por ejemplo, a nivel de seguimientos que además, ¿no? Entonces, definitivamente sí se ha hecho esto, pero claro, siempre es un poco complejo porque Bueno, parece que tuvimos ahí alguna interrupción con la conexión de Guillermo. Vamos a continuar con un... ¿Me escuchan? darles, compañeros. Ya. Muchas gracias, Guillermo, por su participación. Tal vez de Guayaquil, alguien que nos pueda compartir un poco cómo han sido estas experiencias. Sí, aquí han habido charlas por el Departamento de Seguridad Industrial para la información de los temas de los protocolos de bioseguridad. Asimismo, junto con el médico de la sede, pues también se han hecho charlas informativas sobre el tema del COVID, personas que ya tuvieron, personas que no han tenido, la forma de alimentación, entre otros tipos de cosas. Pero sí se han dado charlas más que todo, no talleres, sino charlas. Ya, muchas gracias. Bueno, creo que de esta manera vamos a finalizar nuestro grupo focal.
Les agradecemos. Para nosotros es muy importante poder contar con estos criterios, con sus respuestas, con los aportes, como habíamos visto y escuchado, los desafíos que han tenido que enfrentar como equipos en las sedes. Y pues eso es lo que con nuestro trabajo queremos visibilizar ante las autoridades, ¿no? Les agradecemos mucho por su tiempo. Quisiéramos que puedan participar todos, pero como ven se hace un poco más extenso. Y de todas maneras, muchas gracias por haber participado y tener esta acogida tan linda con ustedes. Ok, muchísimas gracias por la invitación, pues, y gustosos de participar. Muchas gracias a todos los chicos de Cuenca y Guayaquil. Un saludo a todos ustedes. Sigan trabajando así como están haciéndolo. Muchas felicitaciones además por todo su esfuerzo. Y pues muchas gracias también por esta importante iniciativa de esta investigación que está realizando, ¿no? Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, compañeros de Cuenca y Guayaquil, por el apoyo que nos han estado dando en esta investigación, y obviamente al director técnico de talento humano de la sede Quito, porque, pues bueno, pertenezco a este departamento y sé que es importante los resultados que vamos a tener de esta investigación para trabajar en estos planes preventivos, que creo que son muy necesarios. Hemos escuchado desde las perspectivas de diferente forma cómo ustedes han visto y cómo se ha manejado esta emergencia. Les queremos agradecer y esperamos pues antes del mes de abril poder finalizar nuestro trabajo de investigación. No sé si es que tal vez solo por una cuestión de asistencia puedan encender un ratito las cámaras. No importa si, porque necesitamos justo tomar una foto para poder generar nuestra evidencia de participación. Muchas gracias. Compañera, mi cámara no vale, pero puedo seguir en la de mi compañero, ¿ya? Ahí Sí, no hay problema. Muchas gracias. Listo. Ya, muchas gracias, compañeros y compañeras. Un fuerte abrazo y espero poderles enviar los resultados antes del mes de abril, que esperamos ya defender nuestra tesis. Muchas gracias, un fuerte abrazo y que tengan un lindo inicio de semana.